mora nos Estados Unidos. Aqui ele chamou de Zoom. A minha irmã me deu esse livrinho para crianças. Muito simples. As coisas simples, eu acredito sempre que sejam, quem sabe, muito densas, muito profundas. A sofisticação, essa elaboração muito exagerada, ela muitas vezes tenta esconder através de uma embalagem o vazio do interior. Zoom. Las luces. Apaga aqui. Aí habitamos. Somos membros da natureza. Dela dependemos. Se não a compreendermos, nós destruiremos. E isso tudo depende da educação da espécie a qual nós pertencemos, que pode ser educada. Porque tem um cérebro, tem um sistema nervoso que pode ser objeto de uma boa educação ou de um equívoco educacional. O importante é que nós todos possamos crescer emocionalmente para entender melhor a nós, o outro, as outras culturas e interagirmos com elas,
para dar dignidade à nossa existência ao longo do tempo que nos é dado. Nas vidas, tantas vidas já se foram. Há que justificar a vida na Terra pela dignidade, pela sensibilidade, pelo bem. Talvez essa seja a razão da vida. Amar e criar não exclui nada, muito pelo contrário. E é aí que entra o grande problema da educação. E inclui o que se perdeu na Revolução Científica. Estamos iniciando a nossa caminhada, mas ainda não entendemos quase nada. Pensamos que com a ciência e com a tecnologia nós vamos resolver todos os problemas do mundo. Com toda essa quinquilharia, essa parafernália eletrônica que há hoje, as pessoas acham que com isso já resolveram os problemas da humanidade. Mas no país onde isso está mais patente, mais desenvolvido, é onde há 30% de obesos, e dos 30% de obesos, 70% são obesos mórbidos. E crimes de toda espécie. E agressões em todo o mundo. Alguma coisa não vai bem. E quando não vai bem, evidentemente, é a educação. Só que a educação tem que ser global. A educação da pessoa, e a pessoa indo encontrar a sua arte, o que vai fazer, que poderá se converter num trabalho criativo. É difícil? Muito difícil. Mas vamos lutar. Ao longo de todas as existências, diversas pessoas lutaram, e eu acredito que nós possamos seguir nessa luta pela dignidade humana. Muito obrigado pela deferência, pela atenção. Vocês deram não mais a mim, mas a vocês. Obrigado. Muchas gracias, Artur. Yo creo que hemos escuchado tres perspectivas muy complementarias sobre el tema de educación, y regresando un poco a las preguntas claves de todo este encuentro sobre puntos, identificar puntos de encuentro entre Brasil y entre la región andina, específicamente obviamente a Ecuador. Abro la discusión invitando comentarios de la audiencia o de los panelistas mismos sobre estos puntos de encuentro. Obviamente tenemos varias diferencias, tenemos algunos desafíos semejantes y algunas respuestas semejantes y algunas respuestas diferentes. La tensión entre educación y equidad, cuál es condición para el otro, cómo se funciona esto, cuáles son las inversiones necesarias y cómo está haciendo esto en Brasil de un lado y cómo estamos haciendo esto o no en Ecuador de otro. Este continuo entre reforma en una etapa y luego evaluación, y tal vez esto llevándonos a algo de calidad en otro, pero la pregunta que queda es la etapa de equidad, si estamos logrando esto o no. Está abierto. Les pido identificarse y mantener breves intervenciones o preguntas. Gracias. Galo Monteverde, Secretaría para la Producción. Bien, realmente nos hemos ilustrado y con mucho detenimiento hemos escuchado las diversas posiciones dentro de la equidad y la trascendencia que tiene la educación. Yo creo que en Sudamérica, y en el caso específico en nuestro país, en el grupo andino, tenemos que regresar al sistema educativo, pero en lo que se refiere al sistema enseñanza-aprendizaje. Aquí no es el hecho de que sepa simplemente leer y escribir. Aquí tenemos que detenernos a una educación más personalizada, a una educación más analítica, más investigativa, más crítica. Yo creo que si realmente le dedicamos toda la fuerza a este tipo de educación, realmente va a cambiar la situación. Aquí simplemente nos alegramos con que sepa leer y escribir, y eso no ha cambiado nada. No ha cambiado nada. Por eso es que los politiqueros, como les llamamos aquí en nuestro país, nos utilizan. Y de repente una libra de arroz, una camiseta, y el voto por estos ciudadanos se dan. Cuando realmente es la gran oportunidad que tienen los pueblos para elegir
¿quién debe estar al frente de ellos? Es un líder. Entonces, si queremos llegar a la excelencia, tenemos que empezar por ahí, por un lado. Por otro lado, definitivamente también tenemos que cambiar de actitud. Todos nuestros pueblos, si ustedes observan, en Sudamérica, y esto es cultura, tenemos una actitud negativa. Posiblemente nuestros padres, nuestros abuelos fueron educados, y lo primero que hacen es señalarnos lo malo que hemos hecho, no lo bueno. Entonces, si es conveniente que recemos. Esto es cultural, y tenemos que empezar a romper estos esquemas. Parecería que no tiene mucha importancia aquello, eso es lo que está incidiendo realmente para que nuestros pueblos se vayan quedando. Gracias. Bueno, yo estoy emocionada por las reflexiones que se han hecho aquí hoy tarde, pero fundamentalmente por lo que Arthur ha hecho un proceso de deconstrucción de todo lo que ha sido las pautas, los significados y los símbolos que están inmersos dentro de nuestra educación tradicional formal y que vienen de la cultura occidental. Estoy emocionada porque es compatible con una investigación que estoy realizando en donde la cultura occidental, desde las comunidades epistémicas hasta donde llega al aula, lo que imprime son valores de efectividad, de eficiencia, es decir, que está orientada nuestra educación para producir sujetos que van a ir al mercado de consumo. Es decir, el hombre, el individuo, la persona, se convierte en un objeto del mercado. Entonces, por el concepto de escolarización, porque la escolarización determina cómo esos conceptos de este discurso de la civilización occidental se incorporan incluso dentro del Estado a nivel institucional y pasan a ser las pautas cognitivas y movilizadoras del sujeto. Por lo tanto, la construcción de nuestra educación y de la educación de América Latina tiene que empezar a construirse desde el concepto de escolarización. Desconstruirse cuál es la educación que tenemos para empezar a poner otros referentes, otros símbolos, otros significados. Tenemos tal vez para uno más y entiendo del embajador que tenemos que proceder a la clausura por agendas apretadas de varios participantes. Sí, felicitando a todos los expositores. En relación a algo que nos decía el profesor Pereira, yo de alguna manera creo que la cultura occidental es europeocentrista y los orígenes de la educación siempre nos basamos supuestamente en que es Grecia la cuna de la humanidad, cuando por ejemplo los chinos, ¿no es cierto?, 8.000, 10.000 años antes de Cristo ya iniciaron una civilización en la que se inventó la imprenta de tipos fijos, el papel, la pólvora, la tinta, la rueda y demás, ¿no? Entonces, tal vez Occidente demuestra un desconocimiento hacia todo lo que es otro tipo de culturas que estamos viendo que se refleja en el maltrato que hay hacia culturas distintas que dieron incluso a cuna al desarrollo del alfabeto arábigo, de los números arábigos, ¿no? Entonces, creo que ahora la cuenca del Pacífico, para el caso del Ecuador, es muy importante. Somos, alguien decía en un momento, una especie de portaaviones, el punto más saliente de Sudamérica hacia la cuenca del Pacífico, y más o menos somos los vecinos lejanos, ¿no? Siempre nos decían que es el lejano oriente, pero en realidad no es un tan lejano occidente si nos ponemos a ver el mundo justamente. Entonces, yo creo que también eso van a ser nuevas oportunidades, y creo que de pronto, como se decía en la cumbre de la Tierra, otro mundo es posible. Eso quería como señalar como algo adicional. Gracias.
Bueno, muchas gracias. No voy a tratar de resumir presentaciones tan ricas. Simplemente señalar que yo creo que hemos escuchado varias perspectivas, hemos escuchado también que hay que repensar el concepto mismo de enseñanza, de escolarización. El desafío de mi perspectiva acá en Ecuador es que casi no importa el concepto de educación, no estamos logrando lo necesario. Entonces, hay que ponernos de acuerdo en primer lugar en el concepto, pero cualquier que sea, necesitamos invertir tiempo, necesitamos invertir energía, necesitamos invertir fondos para construir una educación que puede llevarnos a una sociedad más equitativa, y en este trabajo obviamente tenemos que aprender de algunos ejemplos, algunos modelos, pero también respetar mucho, como alguien dijo, lo bueno que tenemos, los modelos de interculturalidad que tenemos en varias comunidades, éxitos que hemos tenido incluso en Ecuador, pero que obviamente no hemos. En caso de Ecuador puedo hablar, no de Brasil, que todavía tenemos que generalizar para lograr una sociedad democrática, equitativa, que puede enfrentarse al futuro, y un futuro que está llegando a la carrera. TLC, globalización, lo que sea, es obvio que lo que tenemos en este momento no está todavía equipándonos para enfrentar este futuro, por lo menos en caso de Ecuador. Creo que eso queda como la lección y el desafío para todos, y en esto contemos mucho con el apoyo de nuestros aliados, nuestros vecinos. Brasil tiene algunas cosas muy interesantes para Ecuador, y por parte de los panelistas quiero agradecer al embajador la invitación, por parte de UNICEF también la oportunidad de participar en este panel. Muchas gracias. Buenas tardes. A continuación vamos a dar inicio al acto de clausura del seminario Integración, Desarrollo y Equidad. Primero, intervención del embajador José Piedrahita, subsecretario de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Embajador Sergio de Florencio, de la República Federativa de Brasil, señor don Luis Palau, representante de la CAF del Ecuador, señor don Paul Martín, representante de la UNICEF, del Gobierno de Ecuador, distinguidos miembros de la mesa directiva, panelistas, público y personalidades aquí presentes. Yo lamento como el que más no haber podido participar activamente en el desarrollo de este importantísimo seminario organizado fundamentalmente por la Embajada del Brasil, con el auspicio y copatrocinio del Ministerio de Relaciones Exteriores. El hecho es
que hay un momento de inflexión en la historia latinoamericana y concretamente de Sudamérica. A partir de la Declaración de Brasilia, a través de la cual los ideólogos del espacio sudamericano integrado, conjuntamente, todos los participantes en ese documento en el que aportamos todas y cada una de las cancillerías de Sudamérica, esbozamos un espacio sudamericano integrado basado precisamente en el hecho histórico y geográfico que nos vincula desde tiempos remotos. Hemos lamentablemente vivido a espaldas unos países de otros por diferentes razones históricas, sociológicas y económicas. Hemos anhelado siempre plasmar en realidad los ideales de los libertadores de nuestros países. Y ha sido muy poco el camino recorrido en esa dirección. La Asociación Latinoamericana de Integración, antes ALALC, es un vehículo idóneo para generar, como simiente que es, la estructura básica organizativa, política, económica y comercial de nuestros países. Allí estamos representados, sin lugar a dudas, con todas nuestras características y potencialidades, los países que integramos el espacio sudamericano integrado. Yo creo que la vasta cantidad de temas y el espectro de preocupaciones que ha sido materia de seminario, respecto del cual no estoy en este momento debidamente enterado, pero que asumo evidencia las preocupaciones de todos nuestros países y de todos los panelistas que han intervenido y de todos los aquí presentes. Significa un inicio muy importante para emprender un camino juntos de aquí hacia adelante. Existen mecanismos precisos de orden comercial, como el acuerdo de complementación económica largamente acariciado por los dos bloques, por la Comunidad Andina y por el Mercosur, que recién tuvo su final éxito en el mes de diciembre del año 2003. Tenemos además un acuerdo de cooperación y de diálogo político suscrito en el año 2001 en la ciudad de La Paz entre nuestros dos bloques. Y tenemos finalmente una iniciativa para la infraestructura y de la integración del espacio sudamericano, el IRSA, que son tres elementos sustanciales que dan pie y base para un desarrollo ulterior de nuestras potencialidades. Es menester, a través de este tipo de seminarios, ir generando precisamente aquellos otros elementos vinculantes que nos hace falta dinamizar y promover para que la unidad política, económica y comercial vaya entrelazándonos cada vez más intensamente y que nos coloque en una posición de unidad frente a otros bloques regionales. Hablando de educación, que fue el último tramo que escuché yo en este seminario tan importante, creo yo que la tecnología y los conocimientos tecnológicos que podemos generar aquí en el continente
constituyen un elemento fundamental, ya señalado por el expresidente Fernando Enrique Cardoso como un elemento fundamental para el progreso y adelanto de nuestros países. No puede ser que mientras tanto, mientras en nuestras sociedades enviamos, en cuanto se refiere a los estratos económicos, tanto al estrato económico superior de nuestros países, con un alto estándar de educación, mandamos esos elementos debidamente preparados, muchas veces en el exterior y la mayoría de las veces en nuestros países, con fondos nacionales, subsidiando a los países desarrollados. Y nuestra juventud, debidamente preparada, técnicos y científicos de primera línea, van precisamente a servir los intereses de los países desarrollados y no de los nuestros. Y por el lado inferior, igualmente, nuestra mano de obra, calificada o no, está destinada, inevitablemente parecería, a continuar la migración hacia los países desarrollados, cuando constituyen precisamente ambos sectores de la población latinoamericana y sudamericana eje fundamental de nuestro desarrollo, parte del esfuerzo económico y financiero que realizan nuestros estados y nuestras sociedades para que nosotros podamos prepararnos adecuadamente para el futuro. Es imprescindible que nuestros líderes políticos repiensen seriamente sobre el futuro de nuestro continente. Y en esa tónica, yo creo que ha sido muy acertada la iniciativa del presidente Lucio Gutiérrez con oportunidad de la visita que nos hiciera el representante coordinador del Mercosur hace pocos meses aquí en la capital, don Eduardo Duhalde, cuando lanzó precisamente la iniciativa que ha servido de motivo, de motivación y de origen a este importante seminario. A este importante seminario continuarán otros esfuerzos similares, liderados por la Secretaría General de la Comunidad Andina, y nosotros como Secretaría Pro Tempore sabremos recoger con toda diligencia y entereza los resultados concretos de estos seminarios para darle contenido a una agenda de una cumbre presidencial histórica como es la que se aproxima en la ciudad de Cuenca el próximo 13 de julio. Yo, al mismo tiempo que felicito, agradezco de todo corazón los esfuerzos de la Embajada del Brasil y de todas las instituciones que han contribuido para la realización de este seminario, así como también a los panelistas que han venido de algunas latitudes de Sudamérica y a los panelistas nacionales que han aportado con su esfuerzo intelectual. Muchas gracias. Segundo, intervención del doctor Ramiro Viteri, coordinador de Relaciones Internacionales de Flaxo Sede Ecuador. Doctor José Piedreita, su secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador. Señor Sergio Florencio, embajador del Brasil en el Ecuador. Señor Luis Palau, representante de la Corporación Andina del Fomento en el Ecuador. Señor Paul Martín, representante de UNICEF. Distinguida concurrencia. Vengo a hablar en representación del arquitecto Fernando Carrión, director de Flaxo Ecuador, quien por motivos de su apretada agenda no pudo, como hubiera sido su deseo, asistir a esta clausura. De suerte que voy a tomarme el espacio que le correspondía al arquitecto Carrión para tratar algunas líneas de la satisfacción de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales del Ecuador, en el sentido de haber sido invitada e incorporada a este seminario. En realidad, el espacio de discusión de los temas de intercambio de experiencias de la óptica como la integración y la equidad, en el contexto de evaluar temas económicos, de desarrollo, de inversión, de desarrollo sostenible, de
digamos, de las relaciones o interrelaciones que puede haber en el espacio de la cuenca amazónica, de políticas sociales y de educación, ha sido un magnífico escenario para poder, digamos, conocer de cerca los últimos avances, las últimas teorías y las últimas intervenciones de preocupaciones que son globales y son comunes a todos los países, particularmente de América Latina. Realmente la globalización a nivel de los países y a nivel de regiones nos está trayendo muchísimos retos, y en esa consideración resulta muy útil este intercambio y el conocer las experiencias para prepararnos mejor, porque la globalización creo que es un proceso muy positivo para las sociedades, pero por sí mismo también tiene que ser discutido para evitar aquello que ha sido también motivo de discusión al interior de los debates aquí, que es la inequidad. Existe una inequidad internacional, existe la inequidad en los países, existe la diferencia de fuerza entre los países y las diversas posiciones. Y estos son elementos que tienen que ser tomados en consideración, sea esto en el marco del ALCA, sea esto en el marco de los tratados de libre comercio con los Estados Unidos, o en otros espacios de discusión a los que el Ecuador está apareciendo en una forma cada vez más presente, impelido digamos, por la globalización. Y en eso, pues, particularmente el Brasil nos lleva a una experiencia y una delantera muy interesante, en la cual podemos aprender muchísimo. Para la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales ha sido un honor y un placer haber sido tomado en consideración para este seminario, de suerte que queremos agradecer muy particularmente a la Embajada de Brasil en el Ecuador. Aspiramos que en un futuro cercano se nos tome en consideración para futuros proyectos de esta naturaleza. También a la Corporación Andina de Fomento, con la cual tenemos una fraternal relación durante algún tiempo y que, digamos, estamos seguros que podemos visualizar proyectos nuevos de cooperación con la facultad, y asimismo con el UNICEF, que también tenemos relaciones de cooperación. Igualmente, nuestro agradecimiento y reconocimiento al Ministerio de Relaciones Exteriores, con el cual tenemos una relación asimismo frecuente para una serie de iniciativas que tienen que ver con las reflexiones de temas sociales, tanto nacionales e internacionales. Muchas gracias. Tercero, intervención del doctor Luis Palau, representante de la Corporación Andina de Fomento en el Ecuador. A esta altura de la tarde, simplemente para expresar el agradecimiento de parte de la CAF a la Embajada y al Ministerio de Relaciones Exteriores, que nos dieron la oportunidad de cumplir esta tarea de auspicio y sobre todo de promover estos temas importantes. La Corporación Andina